con Notimundo a la Carta. Esta temporada de Navidad y fin de año es muy característica por el espíritu de compartir en familia, pero también de comprar mucho, de gastar mucho. ¿Por qué? Porque queremos darle algo especial a nuestros seres queridos, ¿no? Pero ¿cómo disfrutamos al máximo sin luego tener ese chuchaqui de todo lo que tengo que pagar al año siguiente? Porque ahora te difieren un montón, pero la deuda queda, igual te toca pagar. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña César Coronel, él es abogado y gerente de Defensa Deudores. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Giselle? Y muchas gracias por la invitación. Un abrazo para todos quienes nos escuchan a través de FM Mundo. Qué difícil, todo el mundo da recomendaciones. Escucho que hoy también mucho en la prensa hablamos de recomendaciones para evitar el sobreendeudamiento. Yo siempre le oía a mi mamá que decía, yo me gasto lo que tengo en el bolsillo, no más allá. Y creo que esa es una buena forma de no sobreendeudarse, pero la tentación es fuerte en esta época. Correcto, es importante hacerle caso a las abuelas que nos decían hay que arroparse hasta donde nos da la colcha. Exacto. Pero también hay que comprender nuestra realidad, y es que según la Red Iberoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, el 53% de las personas en el Ecuador admiten no tener una cultura de ahorro y el 63% de las personas admiten no tener conocimientos de educación financiera. Y esto nos lleva a tener una serie de problemas como es justamente el sobreendeudamiento. Ahora, también hay personas que están sobreendeudadas no solamente por falta de planificación, sino también por factores externos. Recordemos que hay personas que vienen arrastrando consecuencias de los paros de octubre del 2019, de junio del 2022, la pandemia por COVID del año 2020, así como otros factores que inciden directamente. Hay empresas que han cerrado o disminuido operaciones por el tema de vacunas y extorsiones, así como también en la costa el invierno que golpeó fuerte y se prevé también consecuencias por el posible fenómeno del Niño. Entonces, hay una serie de factores que van incidiendo también en que algunas personas se queden sin trabajo o vean reducida su capacidad económica, y esto obviamente se traduce en que no pueden cumplir a tiempo con sus deudas. Tanto es así que según cifras oficiales de Aval Buró y de Asobanca, aproximadamente 3 personas de cada 10 tienen una calificación mala o regular en el buró de crédito, y esto evidencia también que hay muchas personas que están registrando atrasos. Sin embargo, debo también mencionar que en lo que respecta al Ecuador, el carácter de pago del ecuatoriano es muy bueno. Es decir, y lo digo por experiencia, si comparamos, por ejemplo, con nuestra matriz en Chile, el 85% de nuestros clientes en Chile ya están demandados. En el Ecuador la diferencia es totalmente contraria. El 85% de nuestros clientes quieren llegar a una solución con sus acreedores antes de ser demandados. Y eso habla muy bien también del carácter de pago de los ecuatorianos. Pero también el ecuatoriano tiene, digamos, características muy particulares. Por ejemplo, somos el 4º país con mayor cantidad de tarjetavientes de Latinoamérica. Y esto evidentemente también se traduce en que muchas personas hacen un uso irresponsable de la tarjeta de crédito por falta de conocimiento. Solamente para citar una cifra, el Banco Mundial determinó que en el año 2022 el 52% de las compras que se hicieron en supermercados se hicieron con diferido. Es decir, muchas familias ecuatorianas hoy están comiendo en cuotas, y esto también evidencia pues un grave problema de crisis económica. Ahora, también eso tiene que ver no solo con el comportamiento de los ciudadanos, ¿no?, de los consumidores, sino también de ese impulso a que gastes más y te endeudes más del sistema financiero, porque no hay día que no te llame alguna tarjeta de crédito a ofrecerte la mejor tarjeta con los mejores plazos de pagos, con un montón de beneficios. Entonces, eso también hace que fuera de tu capacidad de pago, que deberían decir, bueno, esta persona es o no es capaz para ofrecerles tarjetas, uno podría tener en la cartera 10 tarjetas si uno acepta todas las tarjetas que te ofrecen en el mercado, ¿no? También no vendría bien por el lado de las instituciones financieras marcar una ley que evite que ese ofrecimiento indiscriminado de tarjetas de crédito. Bueno, es importante aclarar que en el Ecuador apenas 2 de cada 10 personas, es decir, el 20%, tienen acceso al crédito formal. Pero claro, de ese pequeño grupo de personas, hay personas que llegan a tener hasta 5 tarjetas de crédito. Por eso la recomendación permanente nuestra, promoviendo el endeudamiento prudente, es no aceptar ni tarjetas de crédito ni préstamos de consumo, porque a
veces también te llaman y te dicen, no es una tarjeta de crédito, pero ya tiene preaprobado $5,000 y se lo vamos a depositar en su cuenta, con que solo nos diga sí. Entonces, todo esto responde también al hecho de que debemos, y aquí viene un primer consejo de esta tarde, planificar correctamente y transparentar nuestras cifras. Y es que, Gisela, lamentablemente, aunque suene muy sencillo, qué importante es pasar a limpio. Primero, la realidad de nuestros ingresos. No lo que yo creo que voy a ganar, es que con un cachuelito completo. No. ¿Cuáles son sus ingresos reales? Luego, ¿cuáles son sus gastos recurrentes mensuales? Pero no solamente para identificarlos, sino también para ir tomando decisiones. Gisela, yo tenía el caso de un cliente que el otro día yo identificaba que gastaba más de $70 mensuales en plataformas de streaming. Y yo le preguntaba, ¿usted utiliza las 7 plataformas? No, solo uso una. Entonces, puede ir ajustando y hay cosas que se deben ir ajustando. Esos pequeños gastitos que se te van por ahí, esos gastos hormiga, pero, por ejemplo, ¿no? También tienes que evaluar los métodos de pago que utilizas. Porque la gente cree que diferir es simplemente como voy a pagar menos. No es voy a pagar menos. Lo vas a pagar a la final, ¿no? Y vas difiriendo todo, que hasta difieres la comida. Y la comida tienes cada mes que comprar, o cada semana en algunos casos. Por eso es importante también tener claramente identificado a quién le debo ya. Porque hay gente que cree que digamos, que va a endeudarse sin recordar que ya tiene deudas anteriores. Se olvida. ¿A quién le debo? ¿Cuánto le debo? ¿Hasta cuándo debo pagar? Y las tasas de interés. Pero también qué importante es lo que tú has mencionado. A ver, el endeudamiento no es malo siempre que se haga con prudencia, como decía la abuela, arropándonos hasta donde nos dé la colcha, pero también identificando nuestra capacidad de pago. Ahora, muchas personas por esta época de Navidad, de Black Friday, de Año Nuevo, de Cyber Monday, hacen compras. Lo ideal es hacerlas al contado, es decir, todo lo que yo estoy comprando poder pagarlo al final del mes. Pero si ya he identificado que mi capacidad no me permite cumplir con esta obligación en su totalidad al final del mes, entonces puedo optar por el endeudamiento, pero el endeudamiento debe utilizarse únicamente para bienes o servicios de larga duración. Por ejemplo, vestimenta, por ejemplo, educación, por ejemplo, un vehículo, la remodelación de tu casa, pero no para cosas como, por ejemplo, una cena, una salida al cine, que son cosas de consumo inmediato. Y decía yo, también hay alternativas que hoy te dan algunos almacenes del diferido sin intereses, que no es malo, ojo, siempre y cuando tú sepas reconocer tu capacidad de endeudamiento, procurar tener la menor cantidad de cuotas, porque cuando tú ya eliges muchas cuotas puedes caer en el riesgo de olvidarte de esa deuda. Y a mí me ha pasado que mucha gente se endeuda en diciembre con 3 meses de gracia y en abril se olvidó que ya tenía que pagar la primera cuota. Entonces, el diferido sin intereses es interesante porque te permite ahorrar la tasa de interés del crédito de consumo, que suele ser elevada. Pero lo ideal y lo correcto es comprar al contado, y si vas a utilizar el diferido, que sea para bienes y servicios de larga duración y a la menor cantidad de cuotas, en razón de tu verdadera y sincera capacidad de pago. Y ya que hablamos de sinceridad, oye, Gisela, qué importante es también por esta época hablar de nuestra economía y nuestra realidad con nuestra pareja y nuestros hijos. Hay muchas personas que por esta época los hijos les exigen un teléfono de alta gama que cuesta lo que cuestan 3 salarios básicos. Entonces, sí, y uno cede ante las presiones de, ay, mi hijo, no le va a regalar lo que quiere. Y no porque el niño sea malo, sino porque muy probablemente el niño ni siquiera sabe cuánto gana el papá. No sé tú, pero cuando yo era pequeño yo veía a mi papá y a mi mamá como superhéroes, que lo podían todo. Entonces, claro, nuestros hijos dicen, mi papá me va a poder comprar el teléfono. Pero qué importante es hablar, incluso con tu pareja. Hay parejas que no saben la realidad económica del otro. A ver, esta es mi realidad y estas son las expectativas que podríamos tener para esta época, para evitar justamente sobreendeudarme por cumplir con expectativas que no tienen coherencia con mis ingresos. Importantísimo, como escuchaba un video el otro día en internet muy gracioso, pero que muy cierto. Decía, mi hija es mi mejor amiga, sí, pero es esa amiga pobre que cree que yo soy la amiga rica. Tal cual. Y nos pasa muchísimo. Por eso es importante hablar de las cifras y nuestra realidad económica con ellos. Y ahora, por ejemplo, que se viene el 10º, que vamos a cobrarlo hasta el 24 de diciembre, quienes estamos en relación de dependencia. Y ojo, aquí hay que aclarar, quienes lo han acumulado, porque hay gente que también decidió mensualizarlo y que no lo va a cobrar ahora en diciembre, porque ya lo ha venido cobrando. Qué importante es, por ejemplo, priorizar el pago de las deudas antiguas. Y alguien me decía, sí, pero ¿por dónde empiezo? Es muy sencillo. Usted tiene que identificar, decía yo hace un rato, a quién le debe, cuánto le debe, pero también el plazo que tiene para pagar y la tasa de interés, para que usted en el momento de pagar deuda antigua priorice aquellas que tienen mayor plazo y mayor tasa de interés. Esto se traduce en un ahorro inmediato para usted y la economía familiar.
pagar deuda antigua. Si no tiene deuda antigua, el ahorro. Ya una pandemia nos enseñó la necesidad de estar preparados para contingencias como salud, desastres naturales, inclemencias del clima y a veces un accidente o algo que pueda pasar en la vivienda, en nuestro medio, un familiar, una enfermedad catastrófica, tantas cosas que pueden pasar, la importancia también del ahorro. Es una oportunidad este 10º también para ahorrar. Yo le agradezco mucho, doctor. Gracias por habernos informado. Un tema que vale la pena ampliarlo, así que lo volveré a invitar para que sigamos conversando de cómo manejar nuestras finanzas, porque a veces no pensamos en ello. Muchísimas gracias por la oportunidad y nada más invitar a quienes sigan en las redes sociales @defensadeudores.gc. Todos los días subimos cápsulas de información muy útil para la gente. Interesante. Le agradecemos al doctor César Coronel, abogado y gerente de Defensa Deudores. Notimundo a la